Sí, la verdad sí empezó a bajar sus calificaciones porque no se podía conectar bien en en las clases, y a veces fallaba el internet y sí, empezó a bajar sus calificaciones notables, pues, estuvo a punto de reprobar el año, pero pues ya, ahorita ya, gracias a Dios, ya otra vez ya está agarrando otra vez, la sabiduría, pues, para pasar de año. Bueno, ya cuando mucha gente pensaba que este asunto del COVID o de la pandemia era ya tema finalizado, llegó López Obrador y nos recordó que todavía hay gente que se puede contagiar de esto y todavía hay gente que se puede morir. Pero el número de vacunados, que lo podemos ver a continuación, nos puede dar una idea de que, sobre todo los niños y jóvenes, llegó un momento en que fueron ellos los que estaban exigiendo pues que fueran vacunados. Y qué bueno que han sido vacunados, pero hay un problema. Para las secuelas de todo lo que esta generación pandemia va a vivir o está viviendo, no hay vacuna. ¿Qué le podemos decir? Ustedes que son los expertos, ustedes que lo han visto con sus alumnos, con sus pacientes, con sus amigos, consigo mismos, me gustaría aprovechar este bloque para que le dijeran a los padres, a los tíos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, qué necesitamos cambiar, cómo podemos cambiar. Itzia, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Poner al centro de la agenda pública la educación. Me parece que eso es indispensable. La educación vista como esta ruta hacia que las niñas y los niños tengan posibilidades de una mejor vida, de un desarrollo integral. Esto que está declarado en el artículo 3º, en el 4º de la Constitución, el interés superior de la niñez. Todos tenemos que trabajar por ese interés superior de la niñez. Eso significa su desarrollo integral. Sí, es educación y es en lo que nosotros trabajamos, pero también es nutrición, es salud, como hemos estado mencionando hace un momento, y es incluso el acceso a una sana convivencia, un sano esparcimiento. ¿En qué medida como sociedad, Leonardo y compañeros, podemos hacer algo por defender ese derecho que tienen las niñas y los niños? Ellos son los dueños de sus vidas y hemos estado hablando ahorita aquí de ellos, pero muchas veces desde una óptica adultocéntrica. Tenemos que escuchar a las niñas y los niños, tenemos que poder entenderlos. No es nada más apaga eso, deja ahí, ponte en mi lugar, es al contrario, tenemos que entender y tenemos que ver cómo hacemos, cómo están, saber qué necesitan para entonces acercar esas herramientas. Pero de verdad, Leonardo, la educación es un tema de todos. No es nada más de ciertos funcionarios o de la misma escuela. Es algo que como sociedad todos estamos involucrados porque educamos con nuestra vida, con nuestra forma y nos formamos en el contacto con el otro. Yo me formo cada vez que tengo contacto con alguien más, ¿no? Para bien o para mal. Ese es un tema. Y la pandemia todavía requiere fortalecer esos cambios. O sea, esta generación pandemia que lo vivió en diferentes grados, en diferentes formas, va a requerir de una atención todavía más especializada. Claro, y necesitamos saber precisamente qué tipo de educación necesita o en dónde están esos aprendizajes que se deben fortalecer o cuáles son esas áreas en donde los niños necesitan el espacio y la formación y verlo, insisto, desde su mirada real y desde sus necesidades reales, no de las que como adultos creemos que pueden necesitar. Tenemos que hacer este ejercicio, decía Fernanda, o le daba un papel muy importante al tema de la conciencia, tomar conciencia, en qué medida como sociedad estamos haciendo algo. La prevención, también lo hablábamos, es clave en todo este proceso. Ahorita ya tenemos estas preocupaciones encima. Más que prevención, pues se trata de atender, pero sí la prevención en una lógica de
evitar esto que pueda venir, porque insisto y comparto lo que decía Rael, no sabemos hasta dónde va a pegar estas cuestiones, ¿no? El hecho de que los niños no hayan tenido estos espacios de socialización en estas edades particulares y cómo les va a afectar a su ser adulto. Entonces, si no ponemos nuestros ojos ahí, si como sociedad entiendo que la violencia es importante y que entiendo que hay un montón de desaparecidos y problemas todos los días, pero de verdad a mí me preocupa no ver la educación en la agenda pública. Me imagino, Israel, que muchas veces te has de ver enfrentado al mi hija no me hace caso, mi hijo no me hace caso, no me pela, mejor lo dejo aquí porque ya es incontrolable. Me imagino que lo has vivido. Sí. Es decir, ¿cómo le hacemos, si nunca hemos tenido comunicación con nuestros hijos, cómo le hacemos para ahora sí? No te mientas, no se mientan. Los chicos, ¿tienes miedo? Solo no te mientas y compártelo. Confía en mí. Tu papá entiende lo que es sentirse abandonado, rechazado, abusado. Y tu papá, no le mientas. Sea auténtico. Una de las facetas que más va a necesitar esta generación pandemia es esa autenticidad, esa integridad. No importa el que dirán, pero no mentirse. No mentirse, tenemos, y me quedo con lo que ahorita decía Fer, tenemos esa voz interna de reflexión que te dice que no te sientes bien. Y si no sabes qué palabra ponerle, pues ve y acércate a los que te conocen. Y los papás que de repente dicen, yo creo que mi hijo tiene algo, pero bueno, yo no soy psiquiatra infantil, ¿yo qué voy a saber? No, tú sabes más que el psiquiatra infantil, es tu hijo. No tengas miedo y no te mientas, siéntate y dile, bueno, si hoy no me lo quieres decir, mañana lo platicamos, pero yo te noto algo. Empatía. Dar un paso, ¿no? Sí. En términos reales. Porque claro, la diferencia entre tomar una pastilla para calmarme o tomar un cuchillo para matarme o tomar un libro para educarme, o sea, el filo es exactamente el mismo. Sí, está en el mismo espectro. De hecho, hay conductas de riesgo para la salud o autolesivas sin intencionalidad suicida, como hacer gula. A ver, comer de más es una conducta de riesgo para la salud que no tiene intencionalidad suicida. Rascarte mucho, estirarte el pelo, morderte las uñas, ok, no tienen una intencionalidad suicida, pero es una forma en la que nuestra mente y nuestro cuerpo refleja la necesidad, ¿sí?, de resolver algo, y lo hace como comiéndose a sí mismo, en lugar de expresarlo. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Tú que eres una chavita, Fernanda, cuéntale a las chavitas y chavitos qué es lo que tienen que hacer. por supuesto. Por una parte y por el lado positivo que ya mencionaba, que ahora sí que suena hasta utópico por todo este tema de la pandemia y todo lo que hemos estado arrastrando, sí, claro que suena de esta forma, pero claro que también es necesario aprovechar este espacio de reflexión y este espacio de renovarnos para construir esto que favorezca nuestra vida a futuro, y es que acomodamos nuestro cuarto de distinta forma. Ya lo decía, empezamos a hacer ejercicio, aprendimos a hacer velas, lo que sea. Bueno, pues ¿por qué no nos renovamos y utilizamos esas herramientas a partir de los potenciales que descubrimos? Y por otro lado, para las chicas y chicos, muy importante, no tengan miedo de alzar la voz de lo que sienten, de lo que viven. Siento que lo que yo atravesé desde mi experiencia como joven en mucha parte fue por no externarlo antes, y siento que hubiera podido prevenir muchas cosas. Entonces, claro, cuando vas notando, nos conocemos, somos quienes más nos conocemos en este mundo, y cuando vamos notando estas señales, cuando vamos perdiendo interés por las cosas que nos gustan, cuando se nos llena de preguntas la cabeza, cuando comenzamos a notar todos estos cambios, pues hay que preguntarnos, ¿qué sucede, no? ¿Qué podemos cambiar? ¿A quién podemos acudir? Muy importante. Posiblemente no recibamos, y creo esto es algo que necesita ser mencionado porque a veces sí nos vemos atorados, nos vemos atrapados, posiblemente no recibamos el mejor apoyo de nuestros padres o tutores o personas cercanas a nosotros. A veces no tienen esta empatía idónea. A veces es que estás exagerando, es que tú tienes todo, ¿cómo te vas a sentir esto? Pero también existe esta parte de la necesidad de acercarse a las instituciones y los organismos que están ahí para protegerles.
y buscar ayuda, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una institución gubernamental, busca la ayuda dentro de tu escuela, busca la ayuda en tu medio cercano, pero buscar ayuda, alzar la voz para prevenir, y creo que esto es muy importante. Sí, yo digo, me da gusto y creo que este es un cambio, de quitar esa parte como artificial de hablar de cosas, perdón, aburridas, y mejor hablar así de manera social. Y lo que dice Fer tiene toda la razón. Ningún problema se resuelve volviéndolo a pensar 3 veces. A veces es mejor dar un paso, a ver a dónde. Y como dice Fer, tal vez pidas 3 veces ayuda y te digan exagerado, manipulador, está bien. Pero no te mientas tú. Si no te sientes todavía completo ni satisfecho en esa necesidad, continúa buscando. Si no le apostamos a la educación, vamos a perder, con pandemia o sin pandemia. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Bueno, pues ahí están nuestros especialistas que saben y viven lo que dicen y hacen. Sobre todo, entender que este es un problema para nosotros, no es un problema para el gobierno, no es un problema Exacto. para el vecino, Exacto. es un problema para nosotros. Por eso es importante que escuchemos y por eso es muy importante que entendamos que los cambios los tenemos que hacer nosotros, en nuestra casa, en nuestra escuela y sobre todo lo más importante, no tengas miedo. Esa parte me gustaría, Israel, en 10 segundos que la sintetizaras. Y eso que yo, Fer no es la psiquiatra infantil, pero me gustó como lo dijo ella. A ver, es que, ¿quién mejor que tú? Tú te conoces, tú sabes cuál es tu umbral de dolor, tu umbral de miedo. Tus herramientas, tus herramientas, habilidades. las que no tienes, cuáles son tus capacidades, cuáles no. ¿Quieres fortalecer una capacidad? Pues acércate. Por eso yo lo podría resumir al chico, a los papás, solo no te mientas. Es más, si quieres, puedes mentir, pero tú no te mientas. Bueno, ahí están los consejos, ahí están las ideas, cambia y fuera.